Señora Presidenta de la Federación de Colegios de Economistas, señores ministros, señor Presidente del Banco Central de Venezuela, señores miembros del directorio de la Federación y presidentes de los colegios de economistas, distinguidas personalidades invitadas, señoras y señores. A quien pidiera un elemento objetivo a través del cual se pudiera apreciar el profundo cambio que ha experimentado Venezuela en esta generación, sería fácil responderle con el acontecimiento que estamos presenciando y recordar que hace 35 años 4 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, por un movimiento de buena voluntad, iniciaron en un país que para entonces estaba agobiado por el más tremendo complejo de inferioridad, la sistematización de los estudios económicos. ¿Cuánto se han dado en tiempo lo suficientemente corto para que quienes estamos vivos y actuantes tengamos un recuerdo claro del punto de partida? Hoy existen estudios especializados, facultades de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central, en 2 universidades privadas dentro del área metropolitana, en 3 universidades nacionales en el interior del país. En la Universidad Central, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tiene 6 escuelas y su población es quizá la más numerosa dentro de la comunidad universitaria. La administración pública ocupa a más de 1000 economistas, contando solamente los comprendidos en la ley de carrera administrativa, es decir, sin contar a los de las universidades, los del Banco Central, los de las empresas del Estado, los de los organismos gubernamentales regionales. Pero más que el hecho numérico, es la importancia que la profesión de economista adquiere en el país. Va venciendo terribles resistencias que la desconfianza suele engendrar para este tipo de profesiones. Hay frases duras que se han hecho famosas que no han amellado el espíritu, la voluntad de triunfo y la capacidad de los profesionales de la economía en Venezuela. Hasta hace pocos años, tan pocos que hasta podría referirlos a la iniciación de este periodo de gobierno, todavía había actividades importantes en el país, emprendidas sin un estudio de factibilidad económica. Hoy, no solo en el sector público, sino en el sector privado, ya se reconoce la necesidad de consultar a un profesional de la economía antes de iniciar una actividad de trascendencia. Y si bien pudo pensarse que al principio ser economista era dar opiniones tal vez muy categóricas, instrumentadas por un lenguaje técnico
sobre las grandes cuestiones generales de macroeconomía, hoy se admite y se reconoce que el profesional formado con un conocimiento lo suficientemente amplio como para formular grandes diagnósticos sobre las cuestiones de alcance general, posee los conocimientos y la responsabilidad necesaria para ir al campo microeconómico a averiguar qué es lo que realmente se puede y se debe hacer en una determinada actividad. Yo debo expresar aquí mi alto aprecio por los economistas venezolanos, mi reconocimiento por la cooperación invalorable recibida de ellos para enfrentar los grandes problemas que supone la conducción de un Estado moderno. Carezco de la formación necesaria que califique para entrar en los asuntos delicados que los economistas conciernen. Pero como gobernante he tenido que reconocer a plenitud que una gran parte de los problemas del gobierno son fundamentalmente problemas económicos, que hay que esforzarse en conocerlos, en entenderlos, para poder estimar las opiniones y los informes técnicos y poder ejercer en forma consciente la delicada responsabilidad de adoptar una decisión. Dentro de esta cuestión, pienso que el panorama para los economistas venezolanos es fascinante, que hay mucho por hacer, sin repetir lo que se ha dicho o elaborado en otras partes, sin adoptar de una manera automática esquemas formulados para otros países, para otras situaciones. La indagación exacta de la realidad, la contrastación incluso de los patrones usados para medir los hechos sociales, a mí me parece que reclama una renovación completa y que hay inteligencia, preocupación y voluntad en los economistas de Venezuela para abordar esa tarea. Por ejemplo, algo muy simple, el crecimiento del PTB. Es perfectamente comprensible el que los economistas y las entidades económicas, para medir el crecimiento del producto, acojan el criterio de los precios constantes, refiriéndolos a un determinado momento que sirva como criterio comparativo. Esto perfectamente lo entiendo, porque no sería justo que se atribuyera a un hecho de progreso el que simplemente como consecuencias de algún fenómeno inflacionario apareciera más alta la medida monetaria de una misma cantidad de bienes producidos en cualquier sector de la economía. Pero esta regla, en el caso de Venezuela, y pienso que en el de otros países de antecedentes coloniales o semicoloniales, que se hallan en proceso de desarrollo, reclaman una revisión. Porque cuando se dice, por ejemplo, que el Producto Territorial Bruto en Venezuela en un determinado año no creció al mismo ritmo que el año anterior, porque se gastó menos cantidad de petróleo, a pesar de que el país, en uso de su soberanía, con conciencia
de sus necesidades y de sus intereses, fijó una revisión fundamental en cuanto a los precios de suministro de este producto natural no renovable al mercado internacional, lo que por ligereza, o quién sabe por qué intención, se señala como un hecho negativo, tendría que tener dentro de la propia nomenclatura económica y dentro de los propios términos del análisis económico la aclaración suficiente para que se indique que es un hecho extraordinariamente positivo. Porque sacar menos petróleo de los pozos y obtener por ese petróleo un rendimiento sustancialmente mayor es un fenómeno trascendental para la vida de un país considerado hasta hace poco tiempo y en gran parte todavía hoy como un país monoproductor. Cuando vamos a las comparaciones internacionales y pasamos las cifras de los precios constantes, y no hay ninguna observación, ningún planteamiento, ninguna toma de posición sobre este hecho, se nos puede juzgar de una manera totalmente falsa. Yo he preguntado muchas veces, por ejemplo, si cuando se hacen las estadísticas sobre el ingreso familiar debe siempre tomarse exclusivamente el ingreso nominal, lo que la familia recibe en numerario, o es que no tienen valor los servicios, a veces sobre aspectos fundamentales, que por esfuerzo de la comunidad y en forma cada vez más exigente se están rindiendo a ese grupo familiar. La familia que tiene 4 hijos en la escuela, si el Estado para darle educación a esos niños está haciendo un gasto del orden de 500 o 600 bolívares por cada uno de ellos, ese ingreso no es computable. A lo mejor otro país que no da la educación o que no la da en la forma gratuita y satisfactoria que la da Venezuela puede aparecer como en mejores condiciones porque el ingreso en numerario que el grupo familiar recibe es más alto, a pesar de que la situación real de los hechos es totalmente diferente. Yo pienso que cuando se hace un esfuerzo como el que hace Venezuela, que está gastando la 1/4 parte de su presupuesto federal en educación, sin contar lo que se destina a construcciones educacionales en el rubro del Ministerio de Obras Públicas, o lo que las entidades federales asignan por su parte también a actividades educativas y que va dentro del rubro del situado constitucional, está mejorando fundamentalmente el ingreso familiar, aun cuando esto no vaya en las estadísticas que suelen repetir datos y cifras que cuando uno está al frente del gobierno y quiere averiguar de dónde salen, no ha podido desentrañar ese misterio. Ustedes, señores economistas, verán y oirán con frecuencia a destacados dirigentes de la vida pública anunciar cifras de desempleo y subempleo con estadísticas que no se sabe de dónde las obtienen, con la agravante de que algunos profesionales de la economía parten de una posición dogmática de que las estadísticas oficiales son falsas y las que son ciertas son las que ellos obtienen de alguna parte, no se sabe dónde, o simplemente porque se repite
lo que un orador elocuente dijo en un momento dado en una plaza pública. Hemos ido a confrontar muchas veces cifras y datos y encontramos no solamente lo que antes refería acerca de la ligereza con que se manejan los números, sino también acerca de que hay una serie de partidas no computadas que son ponderables y que deberían tomarse en cuenta en el momento en que se va a apreciar el desarrollo de un país. Yo creo que lo que la familia recibe en educación y en salud constituye quizás un mejor ingreso. Y a lo mejor supera, si se van a hacer números, lo que está recibiendo en forma de ingreso nominal. En estos días, por ejemplo, comentaristas económicos se quejaban de que el ingreso fiscal depende más del petróleo. Las cifras son susceptibles de análisis y el Ministerio de Hacienda tiene bastantes razones para pensar que esa supuesta acentuación no existe, sino que ha sido modificada. Pero los que la plantean son los mismos que se han opuesto de una manera infranqueable a que se haga una reforma impositiva para que el sector interno contribuya más. Yo no soy economista, yo no soy matemático, pero creo que hay criterios de lógica elemental para juzgar las cosas. Si el ingreso fiscal tiene dos componentes, de un lado el que llaman el sector externo, que yo me resisto a llamarlo así porque para mí el petróleo no es de los americanos, ni de los ingleses, ni de los holandeses, sino de los venezolanos. Lo que llaman el sector externo, que yo llamo el sector petrolero, que creo que es venezolano. Quizá la única observación que le hago a la frase sembrar el petróleo es que contribuye a acentuar la idea de que el petróleo es una cosa adventicia, accidental, que no es nuestra, una riqueza que nos cayó de repente y que debemos aprovechar para convertir en una riqueza propia y permanente. Yo creo que el petróleo es una riqueza venezolana, tan venezolana como puede ser el café o el cacao, o el arroz o el ajonjolí, o la energía hidroeléctrica que constituye uno de nuestros grandes renglones. Pues bien, el ingreso fiscal integrado por dos componentes, el petróleo y el resto, lo que llaman el sector interno. Si crece el ingreso petrolero, dicen dependemos más del petróleo. Hay dos fórmulas para corregir eso, yo no conozco otra. O disminuir el ingreso petrolero o subir el otro. Si se va a subir el otro, protestan porque una reforma tributaria va a agravar a nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que vendamos el petróleo más barato, que lo regalemos, o que lo guardemos y saquemos de chorrito en chorrito para que no podamos superar lo que está ofreciendo el otro componente. Sin embargo, uno encuentra gente que repite estas cosas y creo que los economistas que conocen a fondo los problemas valdría la pena que vieran estas cosas. En materia de sembrar el petróleo, como en la cuestión de los gastos fiscales, la teoría de los gastos de inversión, que valdría la pena que se desarrollara con un estudio profundo y consciente. ¿Qué se llaman gastos de inversión? ¿Qué se llama gastos corrientes? Es que entonces lo que estamos gastando en educación y en salud lo estamos botando. Yo sostengo que la mejor manera de sembrar el petróleo es educar los recursos humanos. Y que las fábricas, las autopistas, los edificios, todo eso, que es muy importante, no es tan importante como tomar un pueblo analfabeto, cansado, e incorporarlo cada día más a todos los niveles de enseñanza al proceso económico y social. Los gastos de inversión
Ni siquiera sabemos el destino efectivo de lo que esos gastos de inversión significan. Invertimos una cantidad en montar una planta, pero pareciera que todo conspira para que esa planta no le rinda al Estado federal ningún beneficio. Deben repartirse lo que se llaman utilidades, que a veces son la diferencia entre el ingreso y el ingreso, sin amortizar y sin tomar en cuenta otros elementos indispensables del balance. Y lo que llaman invertir es meter como a fondo perdido en empresas que representan mucho porque ocupan a un número de trabajadores en Venezuela y porque buscan que se quede en el país el valor agregado. Pero es fascinante, es apasionante el que hombres y mujeres, que en la profesión de economía hay un porcentaje elevado, importante de mujeres, lo representa la presidencia de la federación, hombres y mujeres de talento que conocen y sienten su país, podrían sentirse tentados para ir al fondo del análisis de tantas de estas cuestiones. Yo pienso que uno de los temas interesantes del Congreso que se está inaugurando es el de los estudios económicos. Estoy seguro de que prevalece en el ánimo de los economistas venezolanos la idea de que la economía es algo muy importante, pero no es lo único, y de que por tanto un buen economista, para hacerlo, tiene que tener un conocimiento cabal de todo el complejo social, de todos los aspectos del fenómeno, dentro del cual lo económico influye a veces determinantemente, y de lo cual se deriva en gran parte la misma economía, que, como lo pusimos en el preámbulo de la Constitución, queremos que esté al servicio del hombre. Por eso pienso que en los estudios universitarios de economía habría que darle la mayor cabida a los estudios propiamente humanos, sociales, a los estudios humanísticos también, en el sentido de la base filosófica que debe guiar a la acción social del hombre, y de la fuente cultural que debe guiarlo, y a los estudios científicos tanto más necesarios cuanto que la ciencia experimenta hoy una trascendental revolución que influye tremendamente en toda la vida social y especialmente en la vida económica. Y pienso además que el impacto que este primer congreso causa en la opinión pública debería contribuir a hacer recibir una idea sobre la cual se han expresado muchas veces opiniones, pero a la que no se le ha dado todavía la importancia que reviste. La necesidad de llevar estudios económicos a todas las carreras, a todas las profesiones y aún a todos los niveles de la educación. Yo pienso que así como lo social genérico, lo económico, que es específico dentro de lo social, debía estudiarse dentro de la primaria, dentro de la educación media y en cada una de las carreras universitarias y técnicas, adaptándose naturalmente a las condiciones de cada ambiente, a la formación y al grado de desarrollo mental de cada estudiante, a la organización de su pensum de estudios. Pero es tan grave, tan trascendente este fenómeno que ustedes manejan, que su conocimiento en los aspectos esenciales se hace indispensable en todo habitante, aún desde que comienza a tener
las primeras nociones de la vida. Desde luego, la situación del país en diversos aspectos será objeto de los estudios de ustedes y creo muy loable, me atrevo a felicitarlos por ellos, el que hayan seleccionado solo algunos. Los que hemos participado en diversos congresos científicos, encontramos que por lo general el primer congreso se convierte en una especie de enciclopedia porque hay el deseo de que todos los asuntos se estudien, de que todos los problemas se traten. El haber escogido algunos y de tanta importancia para la vida del país me parece sumamente sensato. Aunque cuando se habla de la intervención del Estado en la política económica, se abre un campo tan vasto que prácticamente cabe toda la economía. Yo creo que esto va a ser muy interesante. He escuchado con mucha atención los discursos de los oradores que me han precedido. No sé si escuché bien cuando oí que la participación del petróleo en el PTB había aumentado. Yo tengo la impresión de que las estadísticas acusan de manera constante una disminución de la participación del petróleo en el PTB. El problema fundamental que le plantea al país la dependencia del petróleo, hasta donde yo he podido aprender y entender, es un problema de comercio exterior. Desde el punto de vista interno, las cosas marchan hacia un equilibrio razonable. Y del momento en que el petróleo era casi el único producto que había aniquilado a los demás, al momento actual en que entiendo, no recuerdo en este momento la cifra exacta, que esa participación está en el orden del 20%, más o menos, excusen ustedes si incurro en algún error de unas cuantas unidades, el proceso se va cumpliendo en una forma que podría y puede y debe ser mejorada, pero que más o menos coincide con la orientación deseada. Lo grave es que toda nuestra economía monetaria, prácticamente todo el ingreso de divisas, y por consiguiente nuestra capacidad de compras en el extranjero, lo suple el petróleo y no hemos dado el paso decisivo para aligerar esa dependencia. Por eso atribuyo una gran importancia a las medidas que se han dictado para estructurar una nueva política económica coherente, que se puede fijar en su punto inicial en el momento de la denuncia unilateral del Tratado de Comercio con Estados Unidos, que nos pone en condiciones para trazar los rumbos de nuestra propia política de comercio exterior. La creación del Instituto de Comercio Exterior, los dos proyectos de ley que están en el Congreso, a los que atribuyo una gran importancia, el proyecto de ley de incentivos para la exportación y el proyecto de ley que crea un fondo especial para la exportación. El paso que hemos dado en materia de integración, que es un desafío que Venezuela está en el deber y en la capacidad de aceptar y de enfrentar satisfactoriamente. Pero están ocurriendo otros hechos que, no sé, me atrevo, perdonen ustedes que ante un congreso de especialistas, uno que ha tenido que relacionarse con la economía por razón de las funciones que ejerce, se atreva a insinuar o plantear algunas cosas. Yo creo que uno de los hechos más dignos de estudio, y quizá porque yo soy incurablemente optimista, más propenso para el optimismo, es el proceso de inflación mundial que se está cumpliendo. Ese proceso tiene grandes peligros para Venezuela en cuanto que el componente de inflación importada
y el ejemplo de los otros países y la propaganda que se hace. Yo le atribuyo una gran significación a la propaganda, y algunas veces cuando discuto con mis amigos los periodistas me reclaman, pero es que he oído decir y creo que la economía es una actividad en gran parte psicológica. Si en algún aspecto de la actividad del hombre, del ser social, influye la psicología, es en lo económico. Y cuando los medios de comunicación alarman y le dan una importancia desproporcionada a determinados hechos, eso tiene que provocar una repercusión dentro de la psicología colectiva. Pero voy al punto a que me refería. En Venezuela se plantea una situación dramática respecto al comercio exterior cuando surge el petróleo. Cuando el petróleo genera una moneda fuerte, cuando los precios internacionales para los productos de la tierra son tan bajos que el agricultor y el criador venezolano no tienen ningún incentivo para trabajar. Surge entonces el mecanismo de los subsidios, de los cambios diferenciales, de todos estos problemas. Se recuerda que el doctor Alberto Adriani, uno de los más distinguidos economistas de los comienzos de una época moderna en Venezuela, antes de participar en el gobierno y desde su reducto de Sea, bella región cafetalera en el estado Mérida, hablaba del problema creado por el petróleo y el bolívar fuerte en la agricultura y especialmente en el café. En el libro Labor Venezolanista del doctor Adriani hay algunas frases en las cuales he querido encontrar la idea de que los venezolanos no debíamos meternos en el petróleo, sino que debía manejarse el petróleo con ingenieros extranjeros y con obreros extranjeros para que nuestros venezolanos no se fueran de los campos hacia el petróleo. Tal vez él pensaba, y se pudo pensar en un momento, que el petróleo tenía una capacidad de generar empleo casi prácticamente ilimitada. Fue después cuando se vino a ver, pasadas las primeras actividades exploratorias de construcción de carreteras y de campamentos, y sobre todo por el desarrollo de las técnicas de producción, que el petróleo llegaba, como está hoy, a mucho menos del 1% de la población activa nacional. Pero también se dice que el doctor Adriani escribió algunos artículos dentro del reducidísimo margen de opinión que la situación política permitía en favor de la devaluación de la moneda. El doctor Adriani fue nombrado ministro de Agricultura y rápidamente ministro de Hacienda. Desgraciadamente no tuvo mucho tiempo en la cartera porque falleció en forma súbita y siempre más lamentada, pero no quiso tocar ni por un momento la fortaleza del Bolívar, porque allí en el gobierno y ante una visión más completa del panorama observó que con todas sus secuelas peligrosas y hasta negativas, la fortaleza monetaria del signo monetario es uno de los elementos más característicos para la expansión económica de Venezuela. Pero está ocurriendo un hecho. Suben los precios mundiales vertiginosamente, y con todo lo que se nos diga y con todos los errores y fallas que podamos haber cometido, lo cierto es que tenemos al monstruo de la inflación arrinconado, y que el terreno que nos gana tiene que disputárnoslos a través de un enorme esfuerzo. Y hoy los precios mundiales están llegando al nivel o pasando del nivel de Venezuela. Si nuestro campesino no siembra caraotas porque le da más resultados sembrar arroz o ajonjolí, nos encontramos con que ahora nos cuesta, nos produce dificultades la importación de caraotas porque los precios se están subiendo y en algunas de nuestras tradicionales fuentes suplidoras
están por encima del precio de regulación en el mercado venezolano. En cualquier otra circunstancia, la importación de ganado de Colombia, que antes se hacía clandestinamente, desafiando todos los controles fronterizos, bueno, habría sido cuestión de minutos para inundar los mercados venezolanos de carne colombiana, pero la carne colombiana está a un precio que se compara ventajosamente con el precio que estamos manteniendo en el mercado interno de la carne en Venezuela. Cuando yo llegué al gobierno, uno de los grandes problemas era el del arroz. La gente produciendo arroz en Portuguesa y en Barinas y en otros lugares. El gobierno pagando el arroz a un precio mínimo para que no perdieran y para que tuvieran incentivos. Y el arroz que no se vendía en el mercado interno acumulándose en los hilos. Ni siquiera pudimos hacer un inventario físico de la cantidad de arroz que había en los hilos, porque costaba millones de bolívares hacer ese inventario, para saber si las cantidades respondían exactamente a lo que estaba anotado. Vender arroz afuera era realizar una operación deficitaria que requería un fuerte subsidio. Ahora me dicen que el precio internacional del arroz está al nivel o por encima del nivel del precio interno. El maní, una de las angustias acumuladas, varias cosechas de maní, el renglón llamado a sustituir al petróleo en la desinversión petrolera de la mesa de Guanipa. ¿Y dónde colocarlo? ¿A quién vendérselo? Ahora, no solamente logramos colocar una parte sustancial en el mercado interno, sino que ya están aseguradas operaciones de exportación. Yo recuerdo que cuando la conferencia de la OPEP en Caracas en 1970, las esposas de los ministros de los países árabes me hablaban con incontenible admiración de lo baratos que eran los hoteles en Caracas. Y yo, acostumbrado a la vieja idea de que Venezuela era el país más caro del mundo, no podía salir de mi sorpresa. Pero resulta que las habitaciones de lujo en los mejores hoteles de Venezuela son infinitamente más baratas que las de cualquier otro país del mundo. Un importante dirigente político de uno de los más importantes partidos de oposición me dijo que él solía llegar en Roma al Hotel Flora y con diferencia de 6 meses se encontró con que habían duplicado los precios y tuvo que dejar. Solo que no quiso acceder a mi pedido de que lo dijera con un micrófono o ante unos periodistas. Ahora, este momento yo quisiera que los economistas lo analizaran de veras. ¿Hasta dónde es la oportunidad de quebrantar la barrera que impedía generar en Venezuela una gran producción para afuera, para la exportación? Porque la economía petrolera y el signo monetario no lo permitían. Hoy estamos en condiciones de aspirar a que los excedentes de arroz se vendan al mejor precio en cualquier país del mundo. Hoy la dificultad es obtener más bien aquellos elementos importados que nos faltan. Y en cuanto al desarrollo y al empleo, yo quisiera plantear también una cuestión que a mí me parece vital para el porvenir del país. Es un hecho inevitable, por un imperativo técnico, el que la producción industrial manufacturera y aún la producción agropecuaria y minera generan cada vez menos empleos en proporción al volumen invertido. Algunos países, algunos autores, algunos técnicos recomiendan que no se adopte la tecnología avanzada, sino que se produzca con máquinas viejas, o por lo menos rezagadas en el proceso técnico, para así dar mayor oportunidad de empleo. Yo creo desde luego que hay algunos aspectos, la pequeña industria, la artesanía, pueden ayudar mucho en el sentido de generación de empleo. El turismo, esa industria sin chimeneas de que hablan,
sin duda ofrece grandes posibilidades para niveles de ocupación. Pero pensar que el desarrollo industrial en sí va a aumentar la capacidad de empleo es ilusorio. Aumentará la capacidad relativa y especialmente ofrecerá cargos mejor remunerados para trabajadores más calificados que pueden llevar un nivel de vida más alto. Pero las empresas que antes requerían 6.000 trabajadores ahora funcionan fácilmente con 500 o 800. Y es la única manera de competir. Si no queremos aceptar ese hecho, tenemos que caer en un aislamiento cada vez más feroz, y la autarquía económica no parece la solución de los problemas económicos y sociales de los distintos países. Esto ocurre en todas partes. Un submarino relativamente atrasado puede tener una tripulación de 100 y hasta 200 hombres. Los que están construyendo con mejores instrumentos, mucho más perfectos, pueden manejarse con 20 o con 25 hombres. El bulldozer haciendo autopistas desplaza centenares de trabajadores. ¿Qué debemos hacer? No usar la maquinaria para construir las vías, seguirlas construyendo con escardilla y pala y chícora y machete para poder mantener el empleo. Yo creo que eso sería colocarnos fuera de nuestro tiempo y de la realidad. Ahora, por otra parte, y perdonen ustedes que me haya extendido demasiado, quizá el ambiente me ha provocado pues a exponer estas reflexiones. No podemos seguir el modelo de desarrollo de los actuales países industrializados. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque cuando ellos se industrializaron, no había leyes de trabajo, ni sindicatos, ni protección a la infancia. Se repite como un hecho bochornoso para la humanidad el que la primera ley del trabajo fue para prohibir que trabajaran más de 12 horas diarias niños menores de 12 años. En algunos documentos de Engels hay una referencia dramática al caso de un obrero en su casa desempleado que lloraba para decir que vivía de la muerte de sus 2 niños, que eran los únicos admitidos en la fábrica. Eso no lo podemos hacer. Nosotros estamos muy orgullosos de que nuestros obreros vivan bien, de que tengan una jornada de trabajo humana, de que tengan descanso semanal, de que tengan vacaciones. Y eso nos quita un factor muy importante en la acumulación de capital que se realizó en los países hoy industrializados. Segundo, porque nosotros no tenemos esclavos, ni podemos ni queremos tenerlos. Y la mano de obra esclava fue una fuente caudalosa de generación de riqueza en esos países que hoy pretenden darnos lecciones y preguntarnos que por qué nosotros no somos capaces de hacer lo mismo que ellos hicieron. Tercero, porque ellos impusieron a través de tratados internacionales condiciones vejatorias en que los productores de materias primas se convertían en mercado cautivo, en compradores forzosos de sus manufacturas, porque se tomaban todas las medidas para impedir el que tuvieran su propio desarrollo. A estas 3 razones se podrían agregar otras más. Nosotros no podemos hacerlo. Se nos critica el crecimiento de los servicios. Yo quisiera preguntar, y estoy ante un auditorio eminentemente calificado y técnico, ¿dónde más se puede generar empleo? Si el sector primario y el sector secundario no pueden dar, a medida que se desarrollen, una posibilidad mayor para absorber un porcentaje sustancial de la mano de obra. Claro, los servicios son la civilización, los servicios son el bienestar, los servicios son el progreso. Lograr su eficiencia, aprovechar esos recursos humanos que allí se emplean, convertirlos en fuente de superación, ello es necesario. Pero cuando yo hablo de servicios, hablo de maestros, hablo de médicos, de enfermeras,
Yo he ido a una capital de distrito a inaugurar un centro de salud y cuando me presentan el personal veo una batería de profesores de la medicina y de profesiones médicas y de enfermeras auxiliares y de cocineros y de barrenderos, porque eso lo reclama el progreso. Y me acuerdo aquel acontecimiento que fue en mi pueblo cuando inauguraron un hospitalito que tenía 1 o 2 médicos, uno de ellos quizás ya muy viejecito, 2 hermanitas de la caridad y unas 4 camas. De manera que el progreso reclama fundamentalmente, y eso es lo que hay que resolver. Y ustedes dirán que lo resolvamos los políticos o los estadistas, pero yo responderé que no podemos resolverlo sin la ayuda, la orientación y el consejo de los economistas. Pienso que estamos en un país en marcha. No son solo las industrias de sustitución de importaciones, ni la producción de bienes de consumo, usando como insumos productos intermedios los que se han desarrollado. Yo entiendo que esa industrialización le ha costado bastante al país. Creo que no está perdida. Tiene muchos aspectos favorables. Para mí el más importante, el enseñarnos a manejar industrias. Que eso representa un valor imponderable, pero muy sustancial. Pero estamos desarrollando industrias básicas, estamos lanzados en una industria petroquímica y en una industria siderúrgica que crecen inconteniblemente. Estamos aumentando a porcentajes audaces la generación de electricidad. Estamos dando los pasos fundamentales para aprovechar nuestro gas natural, que es ahora nuestro. Lo vamos a manejar nosotros para que el beneficio revierta íntegramente sobre la economía venezolana. Estos son aspectos importantes. Y dentro del campo, cuando se usan términos correlativos, aunque uno tal vez mirado del lado positivo y otro del lado negativo, como aquello que siempre menciona el ministro de Fomento para establecer la diferencia entre el optimista y el pesimista, en que el optimista dice, este es un vaso medio lleno, y el pesimista dice, este es un vaso medio vacío. Estos dos términos, urbanización, urbanismo, y éxodo rural. Cuando se habla de éxodo rural, se suscita la imagen de los campos que se quedan desiertos, de la gente que se va porque no tiene cómo vivir. Cuando se habla de urbanización, se refiere al mismo fenómeno de la gente que viene de los campos, pero que viene a incorporarse a un proceso distinto, a una vida distinta, y nos consta que muchos campesinos vienen a la ciudad, más que todo porque saben valorar lo que representa la educación para sus hijos, y es más la escuela y el colegio y la cercanía de la universidad la que produce ese fenómeno de movilización horizontal que la propia cuestión económica. Pero aún así, en esta generación, y con todas las críticas que pueda merecer y que yo mismo le he hecho y le hago al proceso de reforma agraria, se ha cumplido un fenómeno todavía incompleto, perfeccionable, sujeto a muchas correcciones, pero un proceso de reforma agraria sin que la producción haya bajado y sin que los antiguos propietarios se hayan convertido en proletarios acechando constantemente toda oportunidad para trastornar el funcionamiento de la vida nacional. Son cosas todas muy evocadoras, muy, digamos, promotoras de análisis y de reflexión. Yo a los economistas les quiero manifestar que me he sentido muy honrado en firmar la ley de ejercicio de la profesión de economista y que haya entrado este instrumento legal en vigencia durante mi gobierno.
que he tenido un gran gusto en facilitar en comodato una sede a la Federación de Colegios de Economistas, y también dentro de todo ese proceso el que se haya aumentado en el orden más o menos de un 10% la retribución básica de los economistas jóvenes que ingresan a la administración dentro del proceso de normalización de sueldos que ha estado inspirado por la idea de aguantar el crecimiento de lo de arriba e impulsar el aumento de lo de abajo para que se vayan llenando esas distancias tan tremendas que existen entre los que mucho reciben y los que reciben muy poco. Que me siento muy agradecido por la invitación que se me hizo para venir a presidir este acto de instalación, y debo dar las gracias de forma muy sincera al secretario de la Federación por sus generosas y estimulantes palabras en la apertura del acto. Yo hago los votos más sinceros para que esta reunión sea provechosa, efectiva, donde cada uno exponga sus tesis y las sustente con argumentos sólidos dentro de ese ambiente de libertad y de mutuo respeto y de mutua estimación que florece en Venezuela y especialmente en sus organismos gremiales y científicos, y atendiendo a la invitación que se me hizo, declaro solemnemente instalado el primer Congreso Nacional de Economistas.